Pasión por Formosa, mi amada la hermosa. Hace muchos años por el español nacieron tus hijos y son de una raza de sangre aborigen, criollo y guaraní. Lloran las palmeras, gimen tus lapachos, aquel sucumbido del tren que pasó. Buenas noches. Tengo humilde mi rancho sombrado de mi tol, bajo de un algarrobo hasta un redomón. Chacarerita, hermano. Aquí cantan charatas, vigila y chajá, con agua de cañada me gusta matear. Sé meterme en el monte a mi gusto enlazar, sé tirar de coleto y mi lazo templar, de quebracho en mi orgullo de estar donde estoy, como el pago no hay otro, bien chaqueño soy. Segundita nomás. Perfuman garabatos me hacen recordar amores que en mi vida no he de olvidar. Al mal tiempo le canto pa' que lamentar, a la razón del pobre quien la ha de escuchar. Sí, señor, se acaba. Dejo mi poncho por donde yo voy, es amigo y testigo de lo que yo soy. Es el chaqueño de abajo, oro y pistol, perfuman garabatos, la. Sí, señor. Buenas noches. Empezamos con música en Pasión por Formosa en esta noche de viernes a través de Tropical FM y, por supuesto, a través de las imágenes de Canal 3. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Gracias por venir a musicalizar nuestro programa. Gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Por ahí nos ayuda un poquitito la garganta, ¿no? Pero la verdad que cuando tomamos un compromiso, ¿no? Siempre es bueno estar, ¿viste? Así que un feliz cumpleaños para el canal, ¿no? Creo que el domingo. 31 años, cumple el canal y la radio también. Feliz cumpleaños para todos, ¿no? Para toda la gente que trabaja acá en el canal y, como le dije, un gusto estar compartiendo esto que hacemos nosotros, ¿no? Gracias por apoyarnos, por apoyar siempre al folclore, al joven, a los nuevos talentos que van saliendo de a poco. Y bueno, gracias por la invitación a Tato del Valle, hermano querido, gracias. Y gracias a todos ustedes. Esa chacarera realmente nos contagió ese ritmo que le imprimiste. Y quiero preguntarte, ¿qué tal tus cosas? ¿En qué estás ahora? ¿Qué proyecto tenés? Bien, por suerte estamos con el restaurante Santa Salta, ¿no? En Pringle 245. Estamos armando esto que es lo de las peñas, ¿no? Traemos todo lo que sean productos de Salta, ¿no? Y queremos traer también eso que se mama allá, ¿no? Que son lo de las peñas, ¿no? Así que hacemos todos los viernes. Hoy hay peña a partir de las 22:30. Y la verdad que va creciendo de a poco y gracias a la gente que va apoyando, ¿no? Y la verdad que gusta mucho. Este emprendimiento, entonces. Muchas ¿Y qué nos entregas ahora? Gracias por la invitación y feliz cumpleaños para el canal y para la radio, ¿eh? Nos vamos con una chacarerita, ¿eh? Dale. Otra chacarera del hermano, gran escritor Beto Aranda. Que se venga, hermano, chacarera.
recuerdo de luces, de juveniles destreza. Guardo en el alma el recuerdo del puesto Santa Teresa. Sí, señor. Palo cruz en el patio le daba sombra radiada y la charata del monte cantando me despertaba. Al fondo del cerco viejo la chuña siempre cantaba. En junio los kitilipi de noche serenateaban. Donde Apata y Doña Santa lejos se han ido de allí. Mi puesto Santa Teresa donde yo fui muy feliz. Segundita nomás. Catrecito de tiento, mi cucovero, mi zaino, lo guardo dentro del alma como recuerdo sagrado. Dulce algarrobo y mistol, bello tiempo de mi infancia, panaledoca y quirquincho, sabores de mi nostalgia. Camino pa'l campo alegre, pa' la cantina está allí. Del suelo se habrán borrado, pero están dentro de mí. Donde Apata y Doña Santa, lejos se han ido de allí. Mi puesto Santa Teresa, donde yo fui muy feliz. Bueno, así nos deleitábamos con este par de canciones que nos trajo en esta noche en el inicio de Pasión por Formosa, Diego Nasser con su voz y guitarra. Bueno, aquí en la mesa, bastante concurrida en esta noche, están varios amigos. Cuando digo amigos, estoy incluyendo a las amigas. Soy de ese estilo. Algunos dicen amigos y amigas, o amigas y amigos. Aclaro eso. Gracias por venir y primeramente poner la cara linda a estas dos damas. Muchas gracias. En medio Muchas de tres. La canafea la ponemos bien. Venía todo tan bien. Yo asumo a esta altura de mi vida que ya de lindo no tengo nada, ¿no? Puedo que sea interesante, ¿no? Pero no lindo. No, hablando en serio. Aquí nos une en esta mesa para recordar el Día del Periodista. La historia nos cuenta que el 25 de mayo de 1810, con la Revolución de Mayo, uno de los secretarios era Mariano Moreno, y el 7 de junio, o sea, pocos días después de aquel año de 1810, se crea el primer periódico, La Gaceta de Buenos Aires. Mariano Moreno fue uno de los ideólogos, quizás el de más peso intelectual de aquella Revolución de Mayo, y que vaya a saber por qué razón murió así en alta mar, no murió un poco entre comillas, al parecer, según la historia, ¿no? En las costas del Brasil, como nos dice. Bueno, pero eso es harina de otro costal. Aquí nos une el tema del Día del Periodista. Y voy a presentar a estas periodistas. Está María Dolores Ramírez, Hilda Irala, Hugo Soto, y el otro Hugo, que es Hugo Agüero. Así es que gracias por venir y vamos a hablar un poquito del trabajo de periodistas, porque es un trabajo que aparentemente es fácil. De afuera, el que ve o escucha por radio, el que ve televisión o por los periódicos, ve un columnista o una opinión y dice, ¿qué trabajo fácil, qué trabajo piola? Dice, ¿no? En la jerga común, el del periodista, pero no es nada fácil. Y no hablemos de esos países en donde hay problemas, ¿no es cierto?, guerras civiles o guerras internacionales, en donde el periodista tiene que exponer su vida, ¿no? Sí, hay muchos países. México es uno de los de Latinoamérica que se está cobrando la mayor cantidad de vidas en este último año, y ni que hablar, como decía, en zonas de guerra. Cuando decías un trabajo fácil, aparentemente,
Recuerdo que llega al Mundial y pareciera ser que vamos a hacer 40 millones de DT ahora. Y pasa con nuestra profesión, todo el mundo opina de nuestro desempeño y siempre me pregunto cuántos de los que nos critican, nos cuestionan, nos agreden, se violentan con nosotros, cuántos se preparan, estudian, verifican si el periodista está diciendo lo que corresponde, cuestionan desde inclusive casi por gusto, vamos a decir, en este último tiempo. Le atribuyen todo tipo de adjetivos negativos y no encuentran un valor, ni siquiera el valor humano, porque estudiamos, nos preparamos, todos los días estamos leyendo, viendo, no paramos. Hay que estar informado continuamente. Claro, aparte la noticia hoy día es tan mediática. Pero todo el mundo es periodista, verdaderamente, desde ese lugar de cuestionarnos, ¿pero qué está diciendo? Y no verifican si lo que decimos es así. Y bueno, yo lo veo así, que siempre, ahora vamos a ser todos de directores técnicos de la selección y de la profesión del periodista es lo mismo. Sí, yo recuerdo también cuando trabajaba con Hugo Soto en Canal 11, que él era el director del noticiero y hacíamos con Karina Adet las notas y bueno, veníamos y editábamos y me dijo Karina, y la gente cree, y el Duce, porque así me decía, cree que es fácil este trabajo que nosotros estamos haciendo, pero no es así, dice. No. Y comparto lo que dice María Dolores, tenemos que estar preparados, informados, ir a buscar las noticias, porque nosotros salíamos a buscar la información, las notas, y bueno, teníamos que traer, elaborarla, editarla, y bueno, y no es nada fácil. Si bien, como decía mi compañera Karina en ese momento, como nosotros lo hacemos así, me decía ella de taquito, porque ya estamos ya como más... más ducha, esa es la palabra, un poquito más ducha, entonces por ahí parece que es fácil de afuera para los demás, pero no es así. Aparte hay una responsabilidad, Hugo, si me permitís. Sí, cómo no. Justamente te quiero preguntar a vos, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? Aparte de esa responsabilidad de estar al día con la información, de estar continuamente leyendo, informándose para volver a informar, pero es lo que te quiero preguntar. ¿Qué opinas de eso de que el periodista tiene que formar a la audiencia, al público, ¿no es cierto? Porque con la información está, de alguna manera, no quiero utilizar la palabra manipular porque ya es otra cosa extrema, pero está formando opinión, sí. Formando opinión. A ver, es una discusión nunca superada y que va a continuar, yo diría, mucho tiempo más, y no sé si alguna vez lo vamos a resolver en términos de cuánto influyen los medios en la formación de la perspectiva que la gente, o por lo menos parte de la sociedad, tiene sobre la realidad. Es una discusión no resuelta, es una discusión que nos estamos dando, que se intensificó en los últimos años, y es un debate que continúa. A ver, entrar en ese terreno nos llevaría, yo te diría, todo tu programa. Pero quisiera señalar, porque está vinculado con esto que preguntaste al principio, respecto de la imagen que parte de la sociedad tiene respecto a nuestro trabajo, si es relativamente fácil o no, o es más fácil que otros trabajos. Bueno, tiene muchas dificultades, indudablemente. No quiero hacer yo acá, un alegato del trabajo periodístico como si fuera el más difícil del mundo. Está entre los trabajos más riesgosos del mundo, tiene sus riesgos y eso está comprobado en todo el mundo. Nosotros, por supuesto, los periodistas argentinos hoy no estamos en las mismas circunstancias que los periodistas mexicanos, que son asesinados, o que aquellos que hacen periodismo de guerra en zonas donde hay conflictos, donde la vida humana no cuesta nada. Pero quisiera sí contextualizar hoy que los periodistas en nuestro país, formarse en ese sentido, todavía, vive una situación diferente, pero en la Argentina es una situación extremadamente difícil para los trabajadores de prensa en general. Quiero desvincular, cuando hablamos de día del periodista, yo me refiero al trabajador de prensa, claro, aquel que trabaja para un medio de comunicación, para una empresa periodística, de los empresarios de los medios de comunicación. Los trabajadores de prensa vimos una situación en este último periodo, me estoy hablando de 2 años y medio, del cambio de gobierno concretamente, muy difícil, marcado por los despidos. Hay más de 3.000 trabajadores que han perdido el empleo, muchos medios que han cerrado. Hay una clara actitud de persecución política para periodistas que tienen una opinión crítica hacia el gobierno que es enormemente preocupante.
hay periodistas, el caso paradigmático de Roberto Navarro, de Víctor Hugo Morales, simplemente para mencionar algunos ejemplos, porque también hubo casos similares en medios públicos. No digo que no haya ocurrido en el gobierno anterior, digo que en estas circunstancias se ha agravado a niveles realmente inadmisibles. Censurar a un periodista que en un área central, en un medio crítico al gobierno, directamente le levantan el programa, esto no ha pasado nunca. O por lo menos desde el 83 en adelante. Estoy hablando del periodo democrático. Claro. Otro ejemplo muy paradigmático de lo que está sucediendo y las enormes dificultades para hacer periodismo crítico hoy, y hablo básicamente de los medios más grandes de la Argentina, es lo que pasa con los dueños de C5N. Los dueños del grupo Índalo, Cristóbal López, están detenidos. C5N es el canal de noticias más crítico de la Argentina, compite con TN, que es el canal del Grupo Clarín. El Grupo Clarín es el multimedio más hegemónico de la Argentina, tiene 260 medios. Desde la década del 40 se ha construido como el multimedio más poderoso de la Argentina, al que todos los gobiernos le han temido y con el que todos los gobiernos han cedido y negociado. Cristóbal López y Esteban de Sousa, con el Grupo Índalo, lograron construir un multimedio en el cual el canal de noticias 5N a veces hasta le ganaba en rating a TN. Ellos también eran dueños de Oil Combustibles. Dejaron de tomar impuestos de la transferencia de combustible por 8.000 millones de pesos, cosa que pasa con muchas empresas. No pagaron en su momento, la FIP le inició una demanda, propusieron pagar, y es la primera vez en la historia que yo entiendo que la FIP no le quiere cobrar a dos empresarios. Con ese argumento de que estaban evadiendo impuestos y lavando dinero, los detuvieron, los metieron presos. Cuando dos camaristas cambiaron la carátula y recuperaron la libertad, esos dos jueces, Ballesteros y Fará, fueron presionados por el gobierno. De hecho, uno tuvo que presentar su trámite de jubilación y otro irse a una cámara, a una instancia judicial de menor importancia, porque habían cambiado la carátula y permitido que los dos empresarios dueños del Grupo Índalo, los dueños de C5N, recuperaran la libertad. Es decir, el gobierno ha perseguido a los jueces que dejaron libertad a los dueños de C5N, y la FIP no le acepta propuestas para pagar la deuda, único caso en la historia, porque el objetivo final del gobierno es destrozar al único canal crítico que existe en la Argentina. Claro. Y esto quiero decirlo. Yo sé que hay muchos de los amigos que nos están viendo, sé que ustedes también lo saben, pero lo quiero denunciar porque se intenta cercenar a un medio crítico que es importante. Y lo ha pasado con América, ha pasado con medios públicos, en Encuentro, en Paca Paca, en Deporte B, han echado a cientos de trabajadores. En Radio Rivadavia, yo tengo una radio que reproduce la señal de Rivadavia. Radio Rivadavia no se le aceptó la venta porque el gobierno metió la mano porque se la quiere entregar a un empresario amigo. Es decir, se está intentando hegemonizar los medios, censurar a los medios críticos, a los periodistas críticos, para crear un discurso homogéneo, monopólico, único, que le blinde blindaje al gobierno. Y esto es realmente peligroso y quiero simplemente advertirlo y denunciarlo. Claro, porque tiene que ver con la situación que estamos trabajando los periodistas. Y a las voces opositarias le discriminan con las pautas publicitarias también. Hubo muchos medios que cerraron precisamente porque con el cambio de gobierno se cercenó la pauta publicitaria. El caso de América, de Radio del Plata, el caso de Rivadavia son los más emblemáticos. Y después hubo despidos en los medios públicos, en la agencia Telan hace poco, por eso los trabajadores de prensa el día 7 de junio hicieron una movilización en Buenos Aires para protestar por esta situación de los despidos, del ajuste, de los despidos en los medios públicos y en los medios privados también. A Hugo Agüero le quiero dar participación también, a ver qué opina. Sí. Uno está en un medio, ¿no es cierto?, como periodista, y está la bajada en línea del empresario que es el propietario de ese medio. Siempre. Sí. O sea, hay estilos editoriales de cada medio, cada uno a su manera, con su género y con sus limitaciones, obviamente. La pauta publicitaria es una de ellas, sin ninguna duda. Pero yo quiero, si me permitís, valorar el rol del periodista, porque este año a nivel mundial se ha hecho hincapié en el rol del periodista y de los medios serios de comunicación. Digo esto porque en los tiempos donde la tecnología hoy nos permite a todos jugar a ser periodistas, como decía María Dolores, que bueno, muchos en las redes sociales comparten información, imágenes, opiniones, lo cual está muy bien, pero ha quedado demostrado con el caso de Facebook, un caso que seguramente mucha gente estará al tanto, donde a través de falsas informaciones se manipuló a todo un pueblo, y hablamos de uno de los países más desarrollados del mundo como los Estados Unidos. Sí. O sea, hay una empresa que con falsas informaciones a través de Facebook manipulaba
la opinión y la voluntad política de quienes iban a votar a presidente. Eso ocurrió con la anterior elección donde resultó ganador Donald Trump. ¿Cuál era el mecanismo rápidamente para que la gente entienda? Al que le gustaba el otro candidato, que era Hillary Clinton, le llenaban de información falsa. Decían, Hillary Clinton dijo tal cosa, sabiendo que esa tal cosa le iba a molestar al que lo estaba leyendo. ¿Sí? O sea, se hizo un análisis de mercado y a las personas que, por ejemplo, no sé, eran inmigrantes, decían que Hillary Clinton hablaba mal de los inmigrantes y que lo iba a echar del país. Si eran afroamericanos, decía que era de los afroamericanos. O sea, era una manipulación de la información que tenían de cada usuario de Facebook para invadirlo de información que era absolutamente falsa. Bueno, justamente como consecuencia, eso está demostrado, hay causas judiciales. Perdió credibilidad ahí Facebook. Perdió credibilidad Facebook, pero ganó credibilidad, creo yo, el periodismo en general. Eso también lo valoro como positivo porque este año, justamente en relación al Día del Periodista, al menos acá en la República Argentina, pero también en otros países del mundo, se ha hecho hincapié de la información real que difunden los medios, podemos llamar serios. O sea, hoy la tecnología permite que uno con un celular puede tener una página de internet, no hace falta mayor equipamiento ni mayor preparación. Entonces, uno puede tener la mirada o el análisis ideológico que le quiera dar a ciertos hechos periodísticos, pero lo importante es que el hecho suceda. Si inventamos, estamos desde el vamos, no solamente hablando otra cosa, sino manipulando, como vos decías hoy, a la comunidad. Entonces, si, no sé, cayó un avión, perfecto, la información es que cayó un avión, después veremos del por qué cayó el avión, o daremos las interpretaciones que creamos conveniente de cómo ocurrieron los hechos y cuáles deberán ser las consecuencias. Pero no podemos mentir cuando decimos que cayó un avión. Bueno, eso es lo que ocurrió y ocurre en muchas oportunidades con un manejo irresponsable y muchas veces manipulador de los medios de comunicación hoy, como medios masivos, principalmente las redes sociales. Así que ahí es donde influye lo que decía María Dolores, el rol del periodista como una persona no que retransmite información ciegamente sin verificarla, sino obteniendo la información de los protagonistas de la información, buscando fuentes, corroborando la información que se difunde. Esto también ha sido un llamado de atención a todos los medios porque hoy en la vorágine mediática que tenemos, donde hay infinidad de medios, antes en Formosa había 2 diarios y había 2 radios, o sea, no había tanta oferta mediática como hoy tenemos, con casi 100 radios, con un montón de diarios en papel y muchos más en internet. Digo, hoy por allí la competencia entre medios se da por la primicia, por la inmediatez, por difundir la información antes que el otro. Y yo creo que todo esto que está ocurriendo debe ser un llamado de atención para trabajar en pos de la calidad informativa y no en la rapidez informativa. Que informemos eso es muy lo que ocurre, calidad informativa, no apurarnos. Un caso paradigmático, sí. Ahí aparece la responsabilidad. Claro. Es algo que si lo haces por cualquier red social, desde el anonimato, con un nombre falso, ¿a quién atribuís ese hecho? Sin embargo, el periodista se identifica y el que es honesto o tiene honestidad intelectual dice desde qué lugar te está contando esa realidad, no como otros que aducen independencia, objetividad, imparcialidad y bien sabemos que no la tienen. Entonces, hay otro aspecto que es la responsabilidad. Si yo, como mi rol de periodista, difundo un hecho falso, inexistente o muy tergiversado, me tengo que hacer responsable. Existo, tengo un nombre y apellido. Mientras esas fake news, como se llaman, las noticias falsas, ¿quién se hace cargo? Nadie. O alguien de buena voluntad vio eso, comparte. Entonces, yo creo que la responsabilidad entró en crisis ahí. Sin ninguna duda. Pero sin embargo, Hugo Agüero dice algo falso, seguro que hay un juicio. Nosotros, cada vez que damos una información, ponemos nuestro nombre y apellido. ¿Sí? Si lo decimos al micrófono o en algún medio gráfico o lo que sea, digo, está identificado el medio, está identificada la persona. Como en toda profesión existe un responsable que tiene que dar la cara. Indudablemente la irrupción de las redes sociales ha sido, por un lado, positiva en aspectos que ha democratizado la opinión, la discusión, el intercambio de opiniones. Por otro lado, es una herramienta que utilizada desde el anonimato con el objetivo de agraviar, de agredir. Lamentablemente también es utilizado, incluso por sectores políticos, incluso financiado a veces desde el mismo Estado, con ese objetivo de un ejército de trolls destinados a encubrir, a difamar a todos aquellos que piensan distinto. En ese sentido, es un arma de doble filo. Los medios de comunicación también lo son, ojo. Los medios de comunicación no son buenos ni malos de por sí.
los medios de comunicación tampoco son impolutos. Los medios de comunicación son herramientas o instrumentos de información que tienen una ideología, en algunos casos intereses, y eso me parece que sería bueno decírselo a la gente. Porque muchas veces durante todo el siglo XX se ha difundido la idea de que, fundamentalmente por influencia del periodismo norteamericano, de que el periodismo era el ariete contra el poder, y el poder era siempre el poder político. Y en realidad, muchas veces los medios de comunicación que difunden esa información son instrumentos del poder económico, que en realidad es el verdadero poder en las sociedades contemporáneas, y utilizan los medios de comunicación para defender sus propios intereses difundiendo determinadas ideologías. No lo hacen censurando muchas veces, no lo hacen ni siquiera mintiendo, como dice bien Hugo, sino informando, pero eligiendo qué información, encubriendo con determinados temas otros. Vos ves te doy un ejemplo concreto. El otro día hubo una movilización de 500.000 de personas por lo menos. Los organizadores hablaban de 1 millón de personas, fue el 25 de mayo en el Obelisco. La propia Policía Federal, que siempre suele bajar los números, reconoció que había 500.000 de personas. El otro día en la tapa de 2 diarios de los más prestigiosos y los más leídos de la Argentina, son Clarín y La Nación, no había una sola foto de esa movilización. El ejemplo concreto de cómo los medios dominantes encubren un hecho con otros. La tapa estaba llena de información, pero ese hecho que no podían ignorar no estaba en la tapa. Claro, el ejemplo concreto de cómo se invisibilizan determinados medios, se encubren determinados hechos para mostrar otros. Eso forma parte de la manipulación informativa. La manipulación informativa de los medios en latino, pasa en todo el mundo. La diferencia a veces con Estados Unidos o con otros países europeos es que los medios le dicen a la sociedad, mire, nosotros vamos a apoyar incluso a este candidato, demócrata o republicano, esta es nuestra ideología y desde aquí opinamos. Y se juegan por acá los medios que manipulan, que sesgan, se presentan a la sociedad como medios independientes, objetivos plurales, y no lo son. El grupo Clarín es el más claro, le hizo periodismo de guerra y uno de sus propios editores lo reconoció al gobierno anterior. Ha promovido el candidato que hoy es presidente y hoy le da blindaje mediático. Ahora no te lo dicen. Te lo encubren. Asumir eso. No, pero no te lo dicen porque forma parte quiere aparecer como pluralista. Finalmente terminan engañando a parte de la sociedad. Porque hay una buena parte de la sociedad que es pensante y no se traga eso. Claro, lo que pasa es que yo creo que hay una parte de esta discusión de los intereses que hay detrás de los medios de comunicación. Es una discusión nueva en la Argentina. Se planteó a partir de la discusión en el gobierno anterior de la ley de servicios de comunicación audiovisuales y se puso sobre la mesa, discutamos quiénes son los dueños de los medios, qué intereses defienden, qué ideologías tienen, qué han hecho durante la dictadura, qué han hecho en la discusión política, qué intereses defienden. Es una discusión nueva en la Argentina y hay una parte de la sociedad que mira esos medios y cree que realmente todo lo que le está diciendo es objetivo, es independiente, no responde a un interés, ni a una ideología, ni al objetivo de intentar imponerte un pensamiento. Y sin embargo es eso lo que están haciendo. Yo menciono al Grupo Clarín porque, podría dar sobrados ejemplos de cómo han manipulado la información constantemente. Durante la dictadura militar acordaron, por dar un ejemplo, para ser sintético, con la dictadura militar acordaron encubrir los crímenes de la dictadura a cambio de que la dictadura le diera el monopolio del papel de diario, que había una sola empresa, que era Papel Prensa, que producía el papel para todos los diarios de la Argentina, y la dictadura combinó eso con Clarín, con La Nación y en ese momento con la prensa. La prensa no quiso participar, finalmente Clarín y La Nación sí acordaron eso con la dictadura le entregó Papel Prensa y Clarín y La Nación durante los 7 años de la dictadura, sus directores y editores sabían que había centros clandestinos, sabía que se secuestraba y se mataba gente en la Argentina. Nunca comentaron eso. Pero cuando había un secuestro lo presentaban como un enfrentamiento. Fueron cómplices del peor genocidio que ha vivido un país en Latinoamérica. Es un ejemplo concreto. Yo recuerdo que Clarín traía siempre al dorso como una suerte de síntesis. El día anterior, dice, ayer hubo un enfrentamiento en tal lugar
Y en una barrera fueron detenidos, qué sé yo, 33 Y los que eran personas, asesinados subversivos, eran presentados como subversivos, Sí, como guerrilleros, subversivos. etc. En realidad eran personas secuestradas, asesinadas y torturadas. Es un ejemplo o que concreto se resistieron y entonces por eso fueron de cómo a veces los ultimados. medios deliberadamente forman parte de un encubrimiento que nos duró 7 años. Nosotros nos enteramos, muchos de nosotros, después que terminó la dictadura, que había más de 300 centros clandestinos y que había 30.000 personas que habían sido detenidas, desaparecidos en la Argentina. Pasó lo mismo, a ver, con la crisis del 2001. Si vos ves los títulos de Clarín una semana antes, te decía, el mundo entero saluda el blindaje que la Argentina ha recibido, el esquema financiero argentino va a ser exportable, ¿cierto? Funciona bien. Ahora. Y una semana Sí. después nos ponen el corralito del corralón, termina de la Rúa yéndose en el helicóptero y nos queda la peor crisis de nuestros 200 Nefasto años de fue historia. Y los medios de comunicación, una semana antes, estaban encubriendo lo que pasaban. No reflejaban Porque ellos esa sabían lo realidad. que pasaba, no es que no lo sabían. Yo son Era simplemente parte ejemplos. del trato. Estoy dando estos ejemplos para simplemente decir, cuidado, los medios de comunicación, sobre todo los más poderosos, defienden intereses, tienen ideología, manejan la información en función de esos intereses y debemos perder la ingenuidad. Y todos nosotros como trabajadores de prensa tenemos que contribuir también a decir esto, porque forma parte del debate cultural que nos tenemos que dar los argentinos. Ahora decíamos, la gente de afuera ve que es fácil ser periodista en apariencia. Tenemos muchas más herramientas que ayer, ¿no? Tenemos muchos, en tecnología se ha avanzado mucho, pero ¿es más difícil o más fácil con todas esas herramientas y esos medios que nos ofrece la tecnología trabajar como periodista? Y son nuevos desafíos, porque si no te adaptás a ese avance tecnológico también quedás fuera de juego. Tenés que adaptarte. Probablemente antes, y ahí sí estábamos, yo no me desempeñé nunca en medios gráficos, pero antes era en la máquina de escribir. Había que tipear Sí, ahí. había que tipear. Hoy la computadora sí, naturalmente facilita todo. O sea, en la radio lo mismo. Tenemos posibilidad de transmitir en vivo a través de justamente la red cuestionada como Facebook, pero tiene herramientas que facilitan la llegada mucho más Esa masiva, mediatez de hoy día claro. es lo que hace que se sí, corra detrás de la te noticia. desafían, te interpelan a que vayas detrás. Y a veces no alcanzamos porque hay una corriente mucho más joven de periodistas que seguramente tienen otras herramientas o la utilizan de otra manera que nosotros que ya tenemos unas canitas. Yo destaco algo con un ejemplo práctico de cómo Sí, se ha breve, porque facilitado. quiero hacer Sí. una pausita para ir Por favor. a la música, ¿sí? ¿Puede ser? Y después te seguimos escuchando. Bueno, vamos a una breve pausa y después vamos con música, ¿no? Pasión por Formosa, llamada la hermosa. Hace muchos años